Hola, buen día a todas, todos. Es un honor hoy recibir a Eduardo Breyer desde Barcelona, como recién decía Elsa Grillo. Yo lo conocí, entre comillas, por su primer libro, Psicoterapias Breves. Recién había egresado de la Facultad de Psicología y luego nos encontramos en Barcelona y en distintos lugares. Así que es para nosotros, Abdeva, Secretaría Científica, un honor tenerte con nosotros. Lo mismo que le agradecemos a Horacio Rottenberg su participación, su comentario en el trabajo y Mabel Cambero que va a coordinar la mesa. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño homenaje a un grande que se nos acaba de ir desde Barcelona, que es Valentín Barenblit. Eh, Lalo va a decir algo, Horacio también, y luego hacemos un minuto de silencio. Te escuchamos, Lalo, lo que vos quieras decir sobre el maestro Valentín Barenblit. Bueno, yo no tenía preparado ni pensado nada que comentarles, salvo a título informal, nuestro dolor, el de mi mujer, Susi, y el mío, eh, al saber del fallecimiento de Valentín, la madrugada del viernes. Y bueno, es algo que nos sigue afectando muchísimo. Hemos estado en el tanatorio, como se llama aquí, Mm. tanto el sábado como el domingo. El domingo hubo un homenaje espléndido, muy bonito y muy emocionante, con participación de todos los hijos, de algunos de sus nietos. Mm. Víctor Forman inició también una serie de presentaciones eh, con un discurso formidable. Lo primero que se pasó fue el tango Adiós Nonino, que quiere decir adiós papá, en realidad, porque Piazzolla, que es pues, por supuesto el compositor, le llamaba Nonino, abuelito sería en italiano, a su propio padre. Pero después también se escucharon canciones tradicionales judías, en fin. Esto es un duelo que vamos a tener que seguir procesando a lo largo del tiempo. Nuestra amistad ha sido muy estrecha con Valentín y Vivi, su esposa, sobre todo desde que llegamos a Barcelona, pero incluso antes. Teníamos una amistad de más de 35 años y que no tuvo la menor mancha, digamos así. Había un cariño mutuo, nos frecuentábamos mucho las dos parejas. Ahora estamos ahí, como quien dice, al toque con Vivi, que no se sienta sola, pero la familia de los Barnabas es un ejemplo, es maravillosa, es envidiable, porque hay una unión familiar donde los padres han sido decisivos en ese sentido, que es formidable, ¿no? Y entonces Vivi nunca va a sentirse sola, seguramente. Bueno, ¿qué decirles de la persona, ¿no? Sobre todo, ha muerto una buena persona, un hombre bueno, pero claro, con una trayectoria descollante, muy importante para la psiquiatría y el psicoanálisis argentino, que no hace falta que les comente, hay muchos ex miembros de el Lanús, del mítico Lanús, que hoy forman parte de vuestra institución y que son figuras destacadas del psicoanálisis argentino e internacional. Así que, ¿qué decirle? Valentín continuó con su gesta en ese sentido y lideró una serie de movimientos o instituciones a las que también asesoró dedicadas a la asistencia de la psicoterapia psicoanalítica. Bueno, que estará, seguramente conocerán bastante todos ustedes. Y no tengo mucho más que decirles, si hay un grande, si hay un Bueno, grande. muchas gracias, Eduardo. Gracias a Horacio. vos. Sí, sí, yo escribí un breve recordatorio. Estoy indudablemente muy afectado por la pérdida de Valentín y leo porque me va a ser más sencillo. Hay figuras cuya influencia nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. En mi historia personal y profesional, Valentín ocupa dicho lugar.
La práctica psicoanalítica, más allá de las referencias teóricas con las que contemos, requiere fundamentalmente de una particular disposición para establecer vínculos afectuosos que promuevan confianza y reciprocidad. Valentín ha sido un maestro inigualable en ese terreno, que incluye tanto a las relaciones profesionales como a las personales. El ejemplo de su modo de ser ha dejado una profunda huella en quienes nos consideramos sus discípulos en esa área. Su presencia por ese motivo seguirá viva en aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo. Su capacidad de trabajo, su generosidad, su bonomía, nos alienta a seguir en esa senda con la que su ejemplo supo construir. Hago extensión en este homenaje a la imagen de Valentín a lo que significó el servicio de psicopatología del Policlínico Evita, fundado por el doctor Mauricio Goldenberg, modelo del abordaje terapéutico de la problemática relacionada con la salud mental. Entiendo que Valentín se pondría muy contento de escuchar esta referencia. No tengo nada más que decir a eso. Gracias, Sí, Horacio. gracias, Horacio, muchas gracias. Bueno, propongo un minutito de silencio, ¿sí? En homenaje a Valentín. Mabel, Sí, nuestro sí. presidente Sergio Rostenberg quiere decir algo. Ah, perdón, Sergio. No, por favor, Mabel, en homenaje a esta persona que por sí mismo fue una institución y fue un anfitrión bondadoso, generoso y receptivo para quienes migraron, pasaron por España y acá en el servicio, como bien lo dijo recién Horacio, la semana que viene vamos a hacer una actividad con todos los lanucinos, vamos a convocarlos de todos lados para poder juntarnos, vamos a hacer una actividad ampliada, ya va a llegar la información, pero quisiera pedirles a todos que por favor nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio en homenaje y honra a Valentín. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, sí, Horacio. Sergio, perdón. Bueno, ¿podemos comenzar entonces? Eduardo, tenés la palabra, te escuchamos. Les quiero, antes que largues, antes de empezar, tengo la espantosa tarea, el coordinador es mala, de medir el tiempo y de por ahí cortar o pedir que acorten las intervenciones. Tratemos de ser respetuosos con el resto si hay por ahí una larga cola de personas que necesitan expresarse, se los voy a hacer saber, pero tratemos de ser breves en los comentarios y en las preguntas, así todos podemos hablar, ¿sí? Bueno, adelante, mutéense, por favor, adelante, Eduardo. Bueno, yo antes que nada quiero nuevamente agradecerles muchísimo la invitación que me han formulado para participar de estos Ateneos Científicos de Ardeva y decirles que me siento muy honrado y muy cómodo. Ya saben cuánto valoro vuestra institución y cuántos afectos tengo, cuántos cariños de viejos amigos, eh, algunos de mi juventud, como ahí veo a Víctor Rubinstein, y otros más recientes, así que sé que también me valoran y me estiman. Y bueno, hoy me siento especialmente honrado por la presencia de algunos colegas de extensa trayectoria y muy destacada, como veo que son
David Rosenfeld, que nos encontramos una vez en Santiago de Compostela, David, ¿te acuerdas? Y Gregorio Garfinkel, que es un habitual de estos Ateneos, que siempre lo veo online. Gracias por venir, por asistir. Bueno, se trata de ideas bastante personales, por esto este trabajo mío tiene una especial importancia para mí. Vamos a ver qué les parecen las ideas que puedo proponerles. El trabajo se llama Nuevas aportaciones. ¿Se me oye bien? Perfecto, sí. Nuevas aportaciones acerca del tratamiento psicoanalítico del paciente borderline. El presente trabajo es una continuación del que fuera publicado en la revista Mentalización, revista de psicoanálisis y psicoterapia, bajo el título de El tratamiento psicoanalítico del paciente borderline en 2023, en el cual expuse los criterios fundamentales de mi modalidad de abordaje terapéutico del enfermo borderline, basados en buena medida en teorías y propuestas freudianas y ferencianas, como punto de partida, digamos. Bueno, ese primer trabajo yo se los he sugerido como lectura complementaria y optativa para los que tuvieran tiempo y ganas. A lo mejor alguno ha llegado a leer. En esta oportunidad, mi interés es presentar a la consideración de ustedes una serie de cuestiones no menos importantes que entiendo complementan y amplían la visión del tema. Describiré algunas aportaciones personales en lo que a hipótesis y conductas terapéuticas se refiere. Las mismas giran, por una parte, en torno a la desidentificación terapéutica y la estructuración o bien la reestructuración identificatoria del paciente, temática sobre la cual me vengo ocupando desde hace ya mucho tiempo. Si bien en este caso me centraré en lo que de ella concierne específicamente al sujeto limítrofe. No es habitual que se citen estas nociones en la literatura psicoanalítica. A lo sumo se suelen mencionar como al pasar. Por otra parte, estoy seguro de ello, pueden resultar altamente polémicas. Pero siempre hay excepciones a la regla. En España, por ejemplo, recientemente se destaca en la bibliografía sobre el tema el libro Los huéspedes del yo, las identificaciones y desidentificaciones en la clínica psicoanalítica, editado por nuestra compatriota Teresa Olmos de Paz. El otro punto en torno al cual gira mi posición es en la importancia que a mi juicio, proveniente especialmente de mi propia experiencia clínica, posee el ayudar terapéuticamente al enfermo borderline a que logre vincularse con un buen objeto externo significativo, así como a la preservación del vínculo con el mismo. He venido abordando esta cuestión en otros trabajos. Y entro ahora en el tema identificaciones y desidentificaciones en el paciente borderline durante el tratamiento psicoanalítico. He sostenido anteriormente que el déficit objetal e identificatorio en el borderline puede dar lugar a la creación compensatoria de la que he dado en llamar pseudo-identificaciones protésicas. También la expectativa de resolución de sus déficits por medio de la búsqueda imperiosa de un objeto, a los fines de establecer con éste una relación salvadora. Dicho objeto puede estar representado por personas, pareja, sujetos varios, con una actividad sexual compulsiva e indiscriminada también, así como por drogas, alcohol, alimentos, etc. El déficit de la matriz identificatoria se traduce en una insuficiente conformación del yo y del superyo del enfermo limítrofe, lo que da lugar a diversas alteraciones en su funcionamiento mental. En lo que atañe a las funciones yoicas, se observan dificultades para neutralizar las ansiedades, trastornos a veces graves en el desarrollo del pensamiento, pobreza simbólica y del mundo de fantasías, etc., así como en la transmisión oral y en la comprensión del pensamiento ajeno. Esto último suele crear durante la psicoterapia ostensibles dificultades
para el insight. Concomitantemente observamos que ante sus ansiedades y tendencias depresivas, el enfermo recurre a defensas yoicas primitivas. Registramos además limitaciones en el control de los impulsos, sobre todo los agresivos, dificultades para tolerar la frustración y la espera, perturbaciones de la conducta, del sentimiento de identidad, etc. El enfermo limítrofe suele padecer un estado depresivo a la manera de telón de fondo, el que correspondería a una depresión esencial. A ella se han referido autores como Bergeret y Green. Según mi criterio, dicha depresión podría responder en principio a que el yo ideal carece de una identificación primaria lo bastante consistente, la cual, como sabemos, adviene de la relación con el objeto en función materna, en tanto que este yo primitivo, producto de la fusión con dicho objeto primario, sería, según León Greenberg, la fuente inicial de la autoestima. Esta última, posteriormente, dependerá también de la relación del yo con el ideal y de los suministros narcisistas provenientes del mundo exterior, en lo que insistía Hugo Bleichmann en su momento. Nos estamos refiriendo, pues, a una depresión narcisista y anaclítica que cursa con una baja autoestima, producto de una verdadera orfandad afectiva. Esta suele, a su vez, ser debida a abandonos, negligencias, maltratos corporales o psicológicos y/o abusos sexuales reiterados, sobre todo por parte de las figuras parentales. Tales hechos han sido especialmente destacados en un comienzo por Ferenczi en contribuciones hoy ya bien conocidas y valoradas, y analizados muchos años después minuciosamente por Alice Miller, por Arnaldo Raskowski en su teoría del filicidio. Pero Raskowski se refería sobre todo a todas aquellas conductas agresivas de los progenitores que él calificaba como filicidio atenuado. Pero esta patología del desamparo, tal como acertadamente la denominan unos autores, me acuerdo que así le llamaba David Maldacki, que fue uno de mis grandes maestros, también puede deberse a otras causas que provocan el déficit de las funciones parentales, como en el caso de una depresión materna, por ejemplo. Una muestra prototípica de esto último sería el denominado síndrome de la madre muerta, descrito por Green. En cuanto al superyo, en estos pacientes podemos encontrarnos con una conformación insuficiente del mismo para poner límites útiles al yo, pero también con una instancia arcaica y sádica que lo fustiga y que suele ser consecutiva a introyecciones e identificaciones con figuras parentales filicidas. Por otra parte, y como consecuencia del déficit en las identificaciones primarias y secundarias normogénicas o normógenas, tal como les llamó García Badaraco, asistimos, como ya mencionamos, a la creación por parte del enfermo de pseudo-identificaciones protésicas, como me gusta llamarles. Quisiera señalar además que a ellas puede a veces sumarse la presencia previa de identificaciones tanáticas, como lo remarcó Hugo Mayer, y yo seguí trabajando este tema, y también otras identificaciones patógenas. Pero en cuanto a las pseudo-identificaciones protésicas, diré que son características de la estructura limítrofe. A través de ellas, estas personas intentan en vano adquirir un sentimiento de sí mismo, puesto que las mismas operan a manera de dobles a los cuales recurrir para desmentir el vacío de identidad, habida cuenta de la relación existente entre la identidad y las identificaciones estructurales. Aferrándose a estas pseudoidentificaciones, que suelen por lo demás ser inestables, heterogéneas y hasta antagónicas entre sí, los enfermos procuran al mismo tiempo elevar su disminuida autoestima, traducida en la mencionada depresión anaclítica a la que han quedado condenados ante la ausencia o la falta de amor del objeto primario. Por medio de tales producciones, el enfermo limítrofe puede también a veces querer convertirse, entre comillas, en otros, en su tentativa de huir de sí mismo,
cuando su autopercepción es la de un ser desvalido y o perseguido, por ejemplo. Estimo que todo esto coincide en parte con lo que Helen Deutsch describió como personalidades como sí, en un trabajo de ella de 1942. El personaje central de Selig, película de 1983, conocida película de Woody Allen, de la que hace años realicé una lectura psicoanalítica, es, según mi opinión, un excelente ejemplo, siempre en el lenguaje cinematográfico, claro está, de estas pseudo-identificaciones y mimetizaciones del sujeto fronterizo. He juzgado oportuno y necesario ilustrar esta problemática exponiendo además un caso clínico, el de Enrique, que es un nombre supuesto, desde luego, al que llamé el paciente mutante. Aquí quiero hacer una aclaración, sobre todo para quienes no han alcanzado a leer el trabajo que les envié, que me he visto obligado a suprimir las viñetas clínicas para poder hacer una síntesis dentro del tiempo que se me ha acordado. Y bueno, es una pérdida sensible porque es importante articular la teorización con la clínica, ese es el sentido de la cuestión. La clínica me inspira, me requiere para que yo pueda esbozar hipótesis explicativas. Así que bueno, espero que los que lo han leído lo tengan en mente más o menos. Continúo. En cuanto al punto de vista terapéutico acerca de las pseudoidentificaciones, cabe preguntarnos, ¿cómo deberíamos obrar ante estas pseudoidentificaciones durante el tratamiento? Diría que no es preciso hacer gran cosa para que cedan, puesto que son transitorias e inconsistentes, sucediéndose unas a otras. Sin duda hemos de intentar comprender desde una posición empática el desconcierto identitario del paciente y de ir gradualmente tratando de que pueda hacer frente, por medio de nuestras intervenciones verbales, a esta difusión de su identidad, como diría Kemper. Pero en casos como el de Enrique, nuestra intervención activa puede en ocasiones llegar a ser especialmente necesaria. Me refiero a cuando estas pseudoidentificaciones dan lugar a conductas inapropiadas o perjudiciales para el propio enfermo, para los demás y o el tratamiento. Cuando Enrique, por ejemplo, sintiéndose un lumpen, Enrique, ese joven de 30 y pocos años, incursionaba por ambientes peligrosos. En tales circunstancias puede estar indicado obrar activamente para poner límites útiles al yo del sujeto a la manera de un superyo auxiliar. Esto siguiendo un poco las ideas de Kemper, que hace más de 50 años hablaba de este apartamiento necesario de la neutralidad en los bordes. Paso ahora a la acción desidentificatoria del psicoanálisis. La desidentificación terapéutica se ejerce por identificaciones patógenas, estructurales o temporarias, potencial o concretamente generadoras de manifestaciones psicopatológicas, tales como rasgos caracteropáticos y o síntomas o inhibiciones, afectos displacenteros y alteraciones de la conducta. Como tantas otras veces, y con no poco asombro, nos enteramos que también en esta temática Sándor Ferenczi ha sido un pionero. El maestro húngaro habría de referirse en su diario clínico a la identificación alienante. Y yo pienso que décadas más tarde el concepto de García Badaraco de objeto enloquecedor podría tener que ver también, tendría alguna relación con esto aportado por Ferenczi. Identificación alienante con la cual, según Ferenczi, ya en 1932, el paciente compensa el vacío. Querría señalar que en el caso particular de los sujetos fronterizos, y según mis apreciaciones, la problemática no se limita a la presencia de las ya citadas pseudo-identificaciones, sino que es dable considerar la existencia de verdaderas identificaciones patógenas. Entre ellas quiero destacar a las llamadas tanáticas, por Hugo Mayer en 1982, cuya investigación y consiguiente descripción he continuado en estos últimos años. Estando cargadas de pulsión de muerte y hallándose profundamente incrustadas en su psique, el sujeto
estaría condenado a lidiar con ellas a lo largo de su vida. Se trata de identificaciones yoicas y superyoicas, tempranas y pasivas. Sería ser identificado con. Hay descripciones de autores como Piero Lanier y Norberto Maruco que mencionan la existencia de este tipo de identificaciones pasivas, que en realidad la idea proviene básicamente de Lacan. Pueden instalarse formando parte de un yo y un superyo rudimentarios, desde las primeras etapas del desarrollo y de allí en adelante. Son inoculadas con violencia, dado el poder identificatorio de los objetos externos significativos, entre los que destacan las figuras parentales. De este modo se produce una identificación, por ejemplo, con lo desechable, con el que debe morir. Cabe inferirlo, entre otras cosas, de frases horrendas que vuelcan algunos progenitores sobre su hijo o hija, tales como «sos una mierda, una rata», o «sos un feto al que ojalá hubiera abortado», etcétera, que generan en la víctima ideas de ruina, baja autoestima, pensamientos suicidas, etcétera. Es que a tales identificaciones se van sumando mandatos tanáticos que son introyectados, así como nuevas calificaciones despectivas, categorizaciones desvalorizantes y humillantes. Tales identificaciones constituyen una contrapartida del vacío identificatorio, aunque claro está, para mal del enfermo. Y es el caso que yo llamé el caso de Mercedes en el trabajo, que creo que es bastante elocuente. Planteadas las características psicopatológicas de estas identificaciones, ya estamos en condiciones de abordar el tema de la acción desidentificatoria del psicoanálisis. Para nuestra sorpresa, encontramos que en el mismo diario clínico, Ferenczi incluye dentro de la función analítica la tentativa de lograr una desidentificación terapéutica, cuestión que, como antes señalé, ha sido insuficientemente tomada en cuenta hasta el día de hoy. Personalmente, desde el punto de vista estrictamente terapéutico, me parece de sentido común y no encuentro una opción más atinada frente a las identificaciones patógenas que aspirar a alcanzar lo que llamamos una desidentificación. Como sabemos, las identificaciones son inconscientes y la consecuencia de un proceso que básicamente también lo es. Los efectos nocivos y manifiestos de las identificaciones patógenas en la clínica psicoanalítica y otros indicios, los que proporcionan los sueños, por ejemplo, permiten inferir su existencia en el psiquismo del sujeto. De allí que sea lícito, según considero, plantearse que si el analista o eventualmente también el analizando atisba la presencia de identificaciones patógenas al tiempo que detecta su incidencia en el sujeto, pueda revelárselas al paciente por medio de interpretaciones y señalamientos. Este sería el primer paso dentro de la acción desidentificatoria del análisis, que entiendo debiera formar legítimamente parte de la labor terapéutica, toda vez que nuestra práctica se ve plenamente representada, cualquiera sea el marco teórico que detente el analista, por la omnipresente fórmula que fundamenta sus objetivos investigativos terapéuticos: hacer consciente lo inconsciente. Naturalmente, en ese momento que el paciente estaría en condiciones de reconocer, por así decir, una identificación patógena, a lo mejor estructural, por ejemplo, un rasgo de la figura paterna que lo convierte en cruel a veces, por ejemplo. Tiene que tener un sentimiento ego-distónico al respecto. Aspiramos a eso para a partir de ahí propender al cambio psíquico. Se abre a partir de entonces la posibilidad de llevar a cabo una labor interpretativa que, ante la permanencia del poder psíquico de ciertas identificaciones patógenas y los efectos de la compulsión de repetición, habrá de requerir que nuestras intervenciones se reiteren toda vez que reconozcamos sus efectos sobre el sujeto. Aquí de nuevo, aquí otra vez. De resultar factible, será útil además emprender a lo largo del análisis una labor de historización de tales identificaciones,
para así poder arribar a sus posibles orígenes, motivos y mecanismos de producción. Además nos planteamos, ¿son yoicas y o superyoicas? ¿Son defensivas o bien pasivas como consecuencia de una violencia ejercida por el objeto sobre el sujeto? Llegados a este punto nos preguntamos qué resultados podemos conseguir como consecuencia del análisis de las identificaciones patógenas. ¿Será posible la desidentificación? Por lo pronto y al parecer, ciertas desidentificaciones se producen incluso espontáneamente. Esto sucede en la adolescencia, por ejemplo, lo que forma parte de una evolución normal. Es cuando asistimos a un verdadero recambio identificatorio, dado que algunas identificaciones e idealizaciones en el yo y en el ideal del yo se caen, por así decir, siendo de algún modo sustituidas por nuevas identificaciones. Particularmente lo que concierne al ideal del yo del adolescente, que en calidad de modelos habrá ahora de alojar las figuras, los rasgos y los mensajes de líderes políticos, artísticos, educativos, etc. Es dable considerar también que ya en el terreno psicopatológico y especialmente en la esquizofrenia se darían procesos de desidentificación que desorganizan y pauperizan al yo. Desde una perspectiva metapsicológica, entiendo la desidentificación terapéutica como la consecución, mediante la labor analítica, de una desinvestidura parcial o total de la identificación patógena. Dicho muy simplemente, muy brevemente. Es más complejo todo. Hay una diferencia considerable en lo que respecta a los resultados de la acción desidentificatoria de acuerdo con el tipo de identificaciones que se trate. Así tenemos que, cuando dicha acción atañe a identificaciones patógenas que subyacen a síntomas, recordemos el caso Dora como ejemplo prototípico, o a angustias u otras alteraciones anímicas, inhibiciones y actuaciones de naturaleza neurótica, en cuyo origen han participado estas identificaciones, tenemos más probabilidades de que nuestra labor se vea coronada por el éxito. Cuando se trata, en cambio, de identificaciones patógenas estructurales, en el yo y o en el superyo, vale decir, propias del núcleo duro de la estructura caracterológica del sujeto, la tarea suele ser ardua y el resultado más incierto, pero soy de la opinión de que al menos hay que intentarlo. Con mayor razón en aquellas ocasiones en las que se cuenta con las condiciones adecuadas para poder realizar un análisis profundo, intensivo y prolongado del analizando, cosa que desgraciadamente es cada vez más raro. A la espera de no obtenerse ciertas modificaciones cualitativas en el carácter, entre otros motivos por desidentificaciones en el yo y o el superyo del sujeto, al menos se produzcan modificaciones cuantitativas. Por ejemplo, que una persona masoquista acabe siendo menos masoquista. Dentro del terreno de las identificaciones patógenas, estructurales, cabe incluir los casos en que nos proponemos lograr una desidentificación cuando nos encontramos, y esto se presenta con frecuencia en la clínica psicoanalítica, con un superyo primitivo y cruel. Ello nos evoca de inmediato el famoso trabajo de Strachey, Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis, que he revisitado minuciosamente años atrás y que en una reinterpretación de sus mecanismos íntimos, generados básicamente por las interpretaciones transferenciales mutativas, consideré por entonces que el cambio producido en el superyo, según lo descrito por Strachey, allí cabría inferir la existencia de una acción desidentificatoria en lo que concierne a las identificaciones patógenas que integran el superyo arcaico. Esto es, en cierto modo, aplicable al superyo de ciertos pacientes limítrofes. Pero no sin razones, hay quienes dudan o directamente descartan toda posibilidad de lograr una desidentificación inherente a la constitución del superyo y a las identificaciones estructurales en general, y por ende descartan una modificación cuali o cuantitativa del mismo, de acuerdo con la concepción freudiana del yo como un conglomerado de identificaciones, claro está. De todos modos, lo innegable
es que ante determinadas circunstancias adversas y que ocasionan diversas perturbaciones y padecimientos, es conveniente y viable que el paciente pueda al menos reflexionar en el momento oportuno acerca de la posibilidad de que determinada identificación patógena que anida en su ser y ya reconocida como tal, acompañada, como dije, de un sentimiento egodistónico acerca de la misma, esté operando activa y nocivamente sobre él. Como cuando se habla del padre interno cruel y perseguidor, por ejemplo, usamos metáforas, ¿no? Padre interno, el juez interior, en el caso particular del superyo. Sucede que en estos trances no es poca cosa, ni para nada desdeñable, el darse cuenta, que ha tenido que ver con el hacer consciente. Vale decir, tomar conciencia de ello para intentar frenar y así combatir o aún evitar la acción perniciosa de la identificación patógena que se supone operante en ese momento. Quienes sostienen que la estructura del superyo es inmodificable desde una meta teórica del análisis basada en la metapsicología freudiana, habrán de limitarse a la fórmula que Freud anunció en el yo y el ello, esto es, lograr que el yo del paciente sea más independiente de su superyo. Paso a la estructuración y reestructuración identificatoria del paciente. Es de esperar que la acción desidentificatoria se acompañe o se vea sucedida de un recambio identificatorio con identificaciones normogénicas que advengan espontáneamente o bien como consecuencia de la interacción con el analista, emanada de la presencia y conducta terapéutica de éste. En tales circunstancias estamos hablando de una reestructuración identificatoria. En el caso particular dado por el reconocimiento de la posibilidad de modificación cuali y o cuantitativa de la severidad o crueldad del superyo, tal como fuera postulada por Strachey, he llegado a pensar que juntamente con la acción desidentificatoria ejercida sobre identificaciones superyoicas con objetos persecutorios y sádicos, superponiéndose o sucediéndolas, se produciría la identificación con un objeto analista bueno, la que acabaría integrando la trama identificatoria del superyo del paciente, contrarrestando así su acción perniciosa sobre el yo. Dicho objeto deviene de un objeto externo benevolente, como lo es, o debería serlo siempre para el paciente, por lo pronto, el analista, el cual habría sido gradualmente internalizado por el analizando a lo largo del proceso analítico y bajo la acción de las que Strachey denominaba o denomina interpretaciones transferenciales mutativas. Sé que nuestro querido Horacio Yegoyen trabajó mucho, revisitó mucho también este artículo de Strachey. Aunque la modalidad técnica preconizada por Strachey pueda básicamente corresponder al análisis de sujetos neuróticos, y dicho sea de paso bajo un encuadre dotado de las mejores condiciones propias de la cura clásica, entiendo que estos cambios en el superyo podrían ser considerados también una meta potencialmente alcanzable, al menos parcialmente, en pacientes no neuróticos, siempre y cuando el proceso terapéutico se realice contando con un encuadre contenedor y que permita una labor interpretativa de la enfermedad transferencial. En consonancia con las deficiencias y alteraciones estructurales que han sido descritas en el enfermo limítrofe, se trata de una patología de déficit antes que de conflicto, como bien sabemos, y más allá de la acción desidentificatoria del tratamiento, no debemos perder de vista un objetivo terapéutico fundamental e ineludible, que no es otro que el de ayudarlo a construir y o fortalecer su yo, eventualmente también su superyo, cuando a su vez este es escasamente consistente. En estos casos entendemos que es sobre todo la madre u otro objeto externo que haya ejercido la función materna quien habría fallado o faltado, aunque no exclusivamente. La falla o falta de la que habla tanto Balint puede también haber recaído en la función paterna, afectando especialmente lo tocante al superyo. Ahora bien, cuando aludo a la madre o al objeto externo en función materna, me refiero a su condición de yo auxiliar, en tanto figura protectora, de contención y de espejo.
si como tal no funciona adecuadamente, generará en el niño una falla narcisista primaria. Vayamos pues a este otro punto álgido dentro de la metapsicología de la cura, que me parece tan importante como poco frecuentado dentro de la literatura psicoanalítica. A todo esto, ¿qué podría implicar aquello de ayudar a construir un yo? Que es todo un título, ¿no? O un superyo en el paciente fronterizo. Frase que oímos decir, pero que no suele ir acompañada de la enunciación de hipótesis explicativas. Llegados a este punto, lo que veremos a continuación requiere quizás de un esfuerzo especial de imaginación por parte del lector, que va algo más allá de lo habitual en estas cuestiones metapsicológicas. En el psicoanálisis, esto es siempre necesario y bienvenido para fomentar la creatividad y la inventiva de modo tal que nos permitan conjeturar y así conducirnos a la formulación de nuevas hipótesis metapsicológicas, tanto psicopatológicas como terapéuticas. La bruja metapsicología de la que hablaba Freud. Al menos en lo que respecta a la teoría del yo y el superyo de las identificaciones propuesta por Freud, entiendo que la tentativa de coadyuvar a la construcción de ambas instancias psíquicas no podría significar teóricamente otra cosa que contribuir al establecimiento de identificaciones normógenas en el sujeto psíquico. Cabe acotar que la precariedad identificatoria del sujeto limítrofe está, a mi criterio, en la base de la llamada clínica del vacío. El fronterizo arrastra una fijación a un trauma precoz, expresión del desencuentro con el objeto primario y del consecuente desamparo que implicó el fracaso de la instauración de identificaciones primarias sólidas. Recordemos que una vez más fue el propio Freud quien, aludiendo a los traumas precoces, los sindicó como causantes de, y aquí reproduzco textualmente a Freud, como causantes de los daños tempranos del yo, mortificaciones narcisistas, dice Freud. Por ende, cabría pensar en la posibilidad de al menos proponernos el intento terapéutico de favorecer el desarrollo de una estructuración identificatoria, y se trataría en estos casos de, mi aventura llamarlo así, parafraseando a Freud, de un nuevo acto psíquico, una suerte de neogénesis, diferente del sentido que le diera Silvia Kleichmann al concepto de neogénesis. ¿Es esto una utopía? Me pregunto, aún está por verse. Al menos cabría admitir la existencia de un cierto potencial neogenético en la pareja terapéutica. Pero en todo caso, ¿cómo se gestarían estas nuevas identificaciones? Por lo pronto diremos que se trata de una tarea que, en mi opinión, está asociada y condicionada por la constancia y estabilidad de la presencia del terapeuta junto al paciente. Sabemos que la constancia del objeto con frecuencia es algo que faltó en el borderline. Podríamos resumir esta cuestión parafraseando esta vez a Nietzsche, al aludir a la necesidad de la presencia del psicoanalista, que fue como este autor tituló a su conocido y valioso libro. Ante todo hay que contar, y sigo con las paráfrasis, ahora recordando a Winnicott, con la figura de un analista suficientemente bueno. No en vano Nietzsche hablaba de la neutralidad benevolente del analista. Lalo, ¿Sí? perdón que te interrumpa, voy a ser mala. Sí. 3 minutitos, puede ser. 3 minutitos más. Gracias. Uy, ¿ya pasaron los 45? Bueno, voy a tener que hacer malabarismo. Sí, Dale pasaron, 5, pero Mabel, dale 5 más. sí, bueno, 5. Es que Sí, tuve sí, el no te homenaje a Valentín. quiero cortar porque es interesantísimo. Te he dado un poquito más. Sí, bueno, 5 Bueno, que minutos. tuve el homenaje a Valentín, que llevó unos Sí, minutos. tal cual, 5 minutitos Bien. más. Dale. Importan asimismo la capacidad de empatía en el sentido ferenciano y de contención del analista, que permitirían la gradual introyección en el paciente de objetos buenos, Klein Dixit, y la eventual posibilidad de formación de nuevas identificaciones saludables y estructurantes, tanto yoicas como superyoicas, aunque más no fuera que operen de un modo vicariante y compensatorio en estos pacientes aquejados, como venimos mencionando, de marcados déficits en su organización psíquica. Y digo esto porque es razonable pensar
que las identificaciones que ahora puedan crearse no podrían igualarse a las primeras o primarias en su carácter fundante y estructurante del aparato psíquico. Nunca será lo mismo. Entonces, sigamos adelante. La siguiente pregunta sería, ¿de dónde podrían provenir las nuevas identificaciones? Bueno, yo digo que podrían tratarse de identificaciones preexistentes en el psiquismo del sujeto, hasta entonces sumergidas, que habrían de surgir o resurgir, reactivándose ahora, puesto que hasta entonces habían sido relegadas y anuladas total o parcialmente por las identificaciones patógenas. Estas últimas estaban dotadas de una mayor investidura, ahora decrecida por la acción desidentificatoria. Pero hay que decir que todo esto sería más plausible que ocurra en un neurótico, poseedor de ciertas reservas yoicas, como diría García Badraco, antes que en un paciente borderline grave, que precisamente se caracteriza por carecer de un patrimonio identificatorio. A renglón seguido y antes de seguir enunciando otras fuentes posibles de nuevas identificaciones en el paciente, estimo necesario aclarar mi punto de vista acerca de las relaciones objetales. Toda relación con un objeto externo significativo y sobre todo si ésta se prolonga en el tiempo, es a mi juicio capaz de dar lugar, entre otros fenómenos, a internalizaciones y posteriores identificaciones con ese objeto como consecuencia natural de la interacción existente entre sujeto y objeto, en la que operan permanentemente mecanismos proyectivos e introyectivos. Esto no es un secreto para nadie, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Y está la teoría del vínculo, introducida por Berenstein y Puget, que todos vosotros, ustedes conocerán muy bien, que nos permite precisamente rescatar el efecto benéfico que actuales y nuevas relaciones que se añadan en la vida del sujeto fronterizo puedan alcanzar de modo tal de contrarrestar en cierta medida el peso de su historia vital y las consiguientes deficiencias y contingencias de su mundo interno, las que podrían arrastrarlo a una existencia invariablemente desdichada. Por imperio del déficit estructural, la acción de las identificaciones patógenas y la compulsión de repetición, más allá del principio del placer, de los traumas infantiles tempranos. El efecto benefactor del buen objeto sobre el sujeto deviene no solo de la relación libidinal que con él se establece, sino también, en mi opinión, de su introyección en calidad de objeto interno bueno y de su potencial identificación con éste. Recordemos además que para la producción de identificaciones estructurales, Arnaldo Raskowski ha destacado la importancia de la presencia real del objeto. Todo esto nos da más motivo para la esperanza. Al no limitarnos a pensar que, dada una historia infantil de carencias y traumas repetitivos, el sujeto quedaría inexorablemente condenado y sin tener que sentirnos conminados a sentenciar que, de ser así, la suerte está echada, que la historia infantil y solo ella es lo que marcará el destino de la persona adulta. Desde luego, ¿qué psicoanalista que se considere tal puede dudar de la enorme influencia del pasado, cuando es acaso el principal factor interviniente en nuestra dilucidación acerca de la naturaleza psíquica que presenta todo sujeto? Pero no es menos cierto que este juicio, cuando adquiere un carácter axiomático, sentencioso y fatalista, y que por lo tanto excluye toda otra posibilidad, es hoy en día pasible de ser cuestionado o al menos relativizado, sobre todo cuando llega a convertirse en un prejuicio que, como tal, y permítanme los lectores este juego de palabras, es el causante a veces de grandes perjuicios para los pacientes, dado que impedirá valorar suficientemente la existencia de otras vías y sucesos de naturaleza psíquica que pudieran contribuir en mayor o menor grado a producir cambios favorables en aquellos. El escepticismo o aún el pesimismo del analista suele entonces teñir sus intervenciones, lo que no pocas veces es percibido por el paciente, condicionando negativamente los resultados terapéuticos. Y ya para terminar, pues no tengo más tiempo, esto realmente ha sido la puerta de entrada para introducir la posibilidad de identificaciones provenientes de experiencias intersubjetivas actuales del paciente, las que tienen lugar en las relaciones interpersonales que éste ha logrado establecer dentro de su ámbito familiar, social y o laboral, y aquí viene el tema, pero ya no tengo tiempo,
la posibilidad de una identificación saludable de características de identificación directa primaria con la figura del analista. Hay todo un prejuicio en torno a la identificación del paciente con el analista, inevitablemente es una identificación condenada, salvo la identificación con la función psicoanalítica. Y yo creo que la clínica demuestra que esto no es necesariamente así, pero lo dejo aquí. Pensaba llegar a este punto que más me interesa a mí, pero creo que no tenemos tiempo, Mabel, ¿no? No, el micrófono, Mabel, el micrófono. Sí, perdón. Nos tomó un ratito de tiempo de más el homenaje a Valentín y se nos acortó un poquito. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que le doy la palabra? Primero quiero pedir disculpas porque en la emoción de lo de Valentín, esto que acabo de decir, no leí los currículums de ustedes, así que voy a hacerlo ahora, Eduardo. Y luego le doy la palabra a Horacio, ¿te parece? Bueno, Por supuesto, gracias. bueno, mil Una disculpas. sugerencia, Mabel, si me Sí, permite. Los sí. currículum no sé si tienen tanta importancia, más son las ideas que podemos vertir. A mí me Entonces, apremió el tema del tiempo, por eso sí, creo que lo pasé. Están de todas maneras en el flyer, Exacto, claro. están colgados ahí, todos lo pueden leer. Bueno, claro, estoy de acuerdo con eh, Horacio. bien, bien, bueno, les agradezco. Entonces, doctor Rottenberg tiene la palabra. Gracias. Son conceptos muy fuertes, muy interesantes y dignos de estudiarse, ¿no? Realmente. Yo voy a expresar algo desde una perspectiva metapsicológica que entiendo que es complementaria y que podría dar lugar a un intercambio después fructífero si el tiempo nos ayuda. Voy a leer directamente. Me siento agradecido de poder comentar las reflexiones que Eduardo desarrolla en su trabajo en torno a las características propias de la problemática fronteriza, ya que es un tema en el que trabajo desde hace bastante tiempo atrás. La práctica psicoanalítica requiere de una mirada comprensiva que registre los matices diferenciales presentes en nuestra tarea clínica, cosa que Eduardo hace con maestría. Esta disposición permite consignar y contrastar los datos obtenidos en pos de ampliar el marco metapsicológico comprensivo que la sostiene. Esta perspectiva claramente está presente en el trabajo que Eduardo nos presenta y espero poder complementarlo con mi propio comentario. La clínica contemporánea da cuenta de un conjunto de pacientes difíciles de encuadrar, tanto en la estructura psiconeurótica, tributaria de la operatoria de la represión primaria, como en la psicótica, condicionada a su vez por el mecanismo llamado recusación por Freud y forclusión por Lacan. La tercera estructura clínica teorizada históricamente en el psicoanálisis, la perversa, tiene a mi entender, con los pacientes denominados fronterizos, borderline, un mecanismo estructurante común, que es el de la desmentida. Dicho mecanismo, en su operatoria, escinde verticalmente a la estructura psíquica, dando lugar a tendencias disociadas contrapuestas que condicionan alternativamente las conductas del sujeto sin que el sujeto mismo entre en contradicción. La diferencia estructural que distingue a ambos conjuntos, el perverso y el fronterizo, es que en los pacientes borderline, a diferencia de lo que ocurre con los perversos, las decisiones son múltiples. Este tipo de decisión endamero habilita la coexistencia de las múltiples facetas identitarias propias de la personalidad como sí. Cada una de estas facetas, según el estímulo contextual que predomine, puede amortiguar la descompensación emocional a través del mecanismo de la identificación adhesiva, gestando una identidad protésica protectora, o bien puede promover, a través del mecanismo de la identificación proyectiva, una perturbación cognitiva significativa, origen
de actuaciones violentas, hetero o autoagresivas. Eduardo teoriza ambos procesos bajo los términos pseudo-identificaciones protésicas e identificaciones tanáticas. En la estructura perversa, la decisión subjetiva se manifiesta a través de actuaciones con características variables que estabilizan a cada sujeto. Y acá el término perversión se amplía, ¿no? Perversiones sexuales o de conductas adictivas o anoréxicas o bulímicas o psicopáticas. En la estructura perversa, la decisión subjetiva se manifiesta a través de actuaciones con características variables que estabilizan a cada sujeto a través de perversiones sexuales o de conductas adictivas, anoréxicas, bulímicas o psicopáticas. Los pasajes al acto propios de cada una de estas conductas conjuran transitoriamente el dolor propio de una subjetividad que no deja de vivir bajo la sombra de una amenaza que necesita ser exorcizada recurrentemente. Como la desmentida sería el mecanismo estructurante tanto del sujeto borderline, en su dimensión como sí, como de los distintos tipos de desvíos conductuales perversos mencionados, ambos conjuntos pueden incluirse bajo la denominación común de neurosis narcisistas. La trilogía estructural psicoanalítica se podría constituir de la siguiente manera: psiconeurosis, psicosis, neurosis narcisistas. La introducción del concepto de narcisismo amplía la comprensión metapsicológica psicoanalítica sobre la dinámica psíquica. A las diversas realizaciones conflictivas desiderativas propias de lo psiconeurótico, se le agregan aquellas manifestaciones identitarias fallidas propias de contextos subjetivos no integrados que no llegan a forcluir al sujeto tal como sucede en la psicosis. Eduardo subraya en su texto que lo que define la problemática border son los trastornos de identidad. Este acerto pone en un primer plano a la problemática relacionada con los procesos de identificación. En la problemática fronteriza no se ha podido instalar una identidad básica de referencia que dé coherencia y consistencia al desarrollo existencial del sujeto. Los mecanismos que permiten instalar y regular dicha identidad básica son la identificación primaria, que promueve una imagen unificada de sí, imagen que facilita un paulatino proceso de autorreconocimiento. La identificación secundaria al rasgo permite asimilar atributos diversos de los semejantes que enriquecen el patrimonio anímico personal, incrementando las propias capacidades operativas. Este proceso identificatorio consolida paulatinamente la autonomía de un sujeto que va adueñándose de su propio espacio existencial. Dicho espacio, en el momento de la resolución edípica, va a sostenerse a través de un ideal del yo integrado estructuralmente, cosa que no ocurre en el fronterizo. Por otra parte, hay también otras referencias a la identificación bajo denominaciones como identificación adhesiva. Este mecanismo, en los primeros tiempos del desarrollo, establece una conexión protectora indiferenciada con una otredad que sostiene un momento fusional, neutralizando los momentos disruptivos. Y el otro tipo de identificación, la proyectiva, tan estudiada por la escuela kleiniana, permite que el sujeto se despoje activamente de diversas sensaciones perturbadoras y las deposite en el contexto humano cercano del cual retornan. Para que este proceso llegue a un buen puerto, se requiere de una madre, siguiendo a Winnicott, suficientemente buena, que contenga y transforme lo proyectado, acompañada por un padre que module apropiadamente las ansiedades que aquejen a la dupla materno-filial. Para que el estado inicial de indefensión y dependencia se vaya transformando, se requiere de un tiempo de crianza que sostenga la fragilidad del infante,
respetando su paulatina resolución. Y este proceso, si está así encaminado, asegura el tránsito hacia una apropiada consolidación narcisista en el terreno de la propia identidad. En el desarrollo border, los desajustes vinculares que afectan la armonía del medio familiar actúan como factores traumáticos que desbaratan el proceso de consolidación identitaria. La dimensión traumática relacional familiar incluye en la tópica inconsciente improntas representacionales perturbadoras que se reactivan cotidianamente dentro de contextos relacionales contradictorios, de los que surgen imprevistamente situaciones impregnadas de agresividad que amenazan la integración de la imagen unificada de sí. La sobrevivencia identitaria en esos contextos viculares es particularmente difícil. En las historias familiares de los pacientes fronterizos, es habitual que predominen climas impregnados de sentimientos contrapuestos, donde la exigencia, la sobreadaptación, el rencor, los estallidos, la falsía son moneda corriente. Por ese motivo coincido ampliamente con Eduardo que en los procesos analíticos con estos pacientes, la constancia objetal es una dimensión estabilizadora de la estructura. Constancia objetal que estuvo ausente en el devenir existencial infantil y que condiciona un estado de alerta, en particular en los primeros tramos del análisis, en los que el analista está particularmente puesto a prueba y en donde se define el destino del análisis. La constancia objetal permite compartir en el contexto analítico paulatinamente un código cognitivo inédito cuya lógica emocional deviene una herramienta que desde lo intelectual opera como un contexto continente, atemperando la tendencia del pasaje al acto. Este proceso se relaciona con lo que plantea Eduardo en su texto como la identificación en el contexto analítico con el objeto bueno. El objeto bueno aquí tendría esa función de aportar a lo cognitivo, y lo cognitivo es un regulador que suple la problemática identitaria que está por debajo. Los pacientes fronterizos son sujetos asolados por tensiones desbordantes, originadas en objetos internos bizarros, que aglutinan vivencias sin procesar, las que al activarse por algún suceso que las evoque, provocan pasajes al acto. Estos movimientos proyectivos, identificación proyectiva mediante, por supuesto, evacúan un malestar que, si no es elaborado, entra en el circuito de la compulsión a la repetición. A la configuración mental de estos pacientes yo la entiendo escindida en un archipiélago significante con islotes volcánicos a punto de estallar. Esta imagen me permite entender la problemática vivencial que se expresa en el vínculo analítico. El trabajo analítico requiere la creación de un espacio confiable que habilite la tarea de establecer puentes comprensivos entre los componentes perturbadores escindidos, en pos de desactivar la tendencia explosiva que estos componentes condicionan en la existencia cotidiana. Hasta aquí llego en el texto. Y lo que a lo mejor podemos de acá en más es establecer, si es posible, un cierto intercambio. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Horacio, gracias por el tiempo estricto que te has tomado. Gracias, Eduardo, también. Bueno, los invito ahora a levantar las manitos, ya saben. Bueno, Cristina González tenemos como primera oradora, primera reflexión. Después Adolfo Sonis. Y después Horacio García. En el grupo Ferencia. Está muteada. Cristina, muteada. el micrófono, por favor. Ahí está.
Sí, creí que lo había desactivado. Digo que bueno, buenos días, muchas gracias. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Em, Mientras lo escuchaba a Eduardo, me apareció, no dejó de aparecerme una paciente del hospital y pensando en la constancia del analista, yo no sé si lo inventé yo o me salió así. Es una paciente border que pasó digamos, de una situación de mucha agresividad volcada hacia afuera a una agresividad volcada hacia adentro, diría, y empezó a sufrir graves patologías de todo tipo, descalabros endocrinológicos, bueno, realmente fue problemas hepáticos, pero fue una sucesión de situaciones que la fueron invadiendo. A partir de ahí, bueno, lo primero que intentamos, digo intentamos porque el equipo me ayudó mucho en eso, fue crear una red de vínculos. Y esa red de vínculos se fue extendiendo incluso a las administrativas que le daban los turnos, que se preocupaban por cuidarle, por conseguirle los turnos tan difíciles hoy en día en la salud pública, ¿no? Y yo tenía un viaje en plena situación crítica. A partir de ahí, esto es lo que creo que, no sé si lo inventé o no, pero le propuse que todos los días me tenía que mandar un mail. Y todos los días yo le contestaba al mail. Y seguimos con ese sistema hasta hoy, aunque la sigo atendiendo. Y a partir de ese dispositivo que tuve que improvisar, fue notable cómo fue gradualmente mejorando. Que además de trabajar con ella, que su identificación con un rasgo del padre, que fue el Por padre favor, muerto. Cecilia, por una cuestión legal, trata de no hablar de la cuestión clínica, Ajá. sino Está prohibido. está prohibido. Sí, Tratar sin de... viñetas. Ok, está bien. Gracias, Oscar. Bueno, lo asocié mucho con el tema de la constancia, ¿no? La presencia permanente del analista que, bueno, para el cual inventé esta especie de dispositivo exótico, pero que funcionó. Eso, gracias. Bueno, gracias, Cristina. Y Gracias por avalarlo teóricamente, mi invento. Adolfo Sonis. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Horacio. La verdad que las dos presentaciones refuerzan muchas ideas que yo tenía y algunas me las están ampliando sobre todo con un sustrato clínico que trajo Eduardo. Eduardo yo lo vengo siguiendo en sus escritos porque escribe como me gustaría escribir a mí. Muy claro, se podría estar de acuerdo o no, pero es de una lectura profunda, pero muy accesible. Eh, yo voy a poner dos observaciones que a lo mejor están puestas, si tengo tiempo, en la metapsicología de la desidentificación. Me interesa particularmente eso, ya que después Horacio lo retomó. Dice Eduardo que la metapsicología de la desidentificación consiste en la desinvestidura de huellas némicas. Me pareció interesante porque me hizo acordar a la carta 52 de Freud, donde plantea que el aparato psíquico se estructura por estratificaciones sucesivas, pero que de tanto en tanto sufre lo que se llama transcripciones, es decir, en función de las nuevas experiencias que van surgiendo a lo largo del tiempo, esa memoria, esas huellas némicas, sufren dice, un nuevo reordenamiento según diferentes nexos. Amscript lo llama Freud. Y la neurociencia, ahora me lo va a ayudar Horacio García, habla de la reconsolidación de la memoria.
Es decir, que ese supuesto teórico que Freud y lo hizo de forma hipotética, encuentra un soporte en la neurociencia a partir de un fenómeno de la reconsolidación de la memoria. Por lo tanto, las nuevas experiencias que va sufriendo el paciente en análisis producen una retranscripción de esas huellas mnémicas que empiezan a tener distinta significación. Eso me parece que da como cierto optimismo en las posibilidades de modificar las primeras inscripciones. Hay una anécdota de Borges en donde él dice que cuando se acuerda de algo, no sabe si se acuerda de lo que ocurrió originariamente, sino de lo que ocurrió cuando él se acordó por última vez de eso. Esto respecto de la memoria del yo y de las retranscripciones. La otra cosa que quería plantear es la modificación de la estructuración del superyo. Me parece que esto es muy interesante. Ricardo Abenbourg hablaba de que el objetivo del análisis sería transformar lo que es superyo en judicación consciente, es decir, en yo. Él tenía una posición muy dura respecto del superyo. Es más, decía que era una mierda. Ahí tuvimos muchas discusiones, tuve el privilegio de, más allá de muchos años de análisis con él, de compartir el área de Freud. Y en el área de Freud yo le dije, mirá, Ricardo, vos me ayudaste mucho a modificar mi superyo. La verdad que el superyo es modificable. Y él me dijo, bueno, pero vos estás mal analizado. Digo, "Claro, me lo hubieras dicho antes, porque me gasté una fortuna en 30 años de análisis y ahora resulta que estoy mal analizado". Bueno, finalmente me parece interesante seguir con la metapsicología a partir de lo que decía Horacio del tema de la desmentida. Horacio tiene un libro que para mí es un libro de cabecera, que es La estructura psicopatológica e identidad, y ahí vos planteás que la desmentida en el perverso es diferente a la desmentida en el border, porque la desmentida en el perverso es frente a la castración, en tanto que la desmentida en el border es frente a su vacío estructural. Hoy no lo mencionaste, quería saber si seguís sosteniendo esta diferente perspectiva de la desmentida como mecanismo de defensa en ambas patologías, pero con esta diferencia estructural. Muchísimas gracias a los dos, estoy disfrutando enormemente de este Ateneo. Bueno, gracias, Adolfo, muchas gracias. Doctor Horacio García. Sí, bueno, me alegro que haya nombrado a alguien que no sea yo la neurociencia. Pero bueno, mi aporte hoy va a ser, digamos, más winnicottiano que neurocientífico. Winnicott, digamos, yo creo que se ha mencionado sobre todo el tema de las depresiones y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rottenberg acerca de que acá el problema son más las escisiones que las represiones. Y también se ha usado bastante el concepto de instinto de muerte, tanático, en la descripción clásica de Freud. En este sentido quería hacer un aporte desde Winnicott para favorecer el intercambio, en que Winnicott nunca pensó que él creía que existía un instinto de muerte, tiene mucho escrito sobre eso. Laplanche tampoco, la compulsión a la repetición la describe diciendo o planteándola muy simple. Digamos que la duda es si uno tiene una compulsión a repetir o uno tiene una necesidad, digamos, una necesidad de repetir las necesidades. No sé si me explico. Yo estoy con ese punto de vista y yo creo que en los pacientes border y en todos los pacientes se repiten, en todos los pacientes de déficit se repiten más bien las necesidades que podrá o no ser tratada en el analista. Winnicott lo que plantea es que hay una regresión a la dependencia absoluta si el analista lo permite y puede tolerar lo que implica la regresión de un paciente border que es sumamente intensa y no alcanza claramente con los mecanismos de interpretación de los contenidos inconscientes, ni tampoco
o más que todo acá es más importante el trabajo de elaboración que va a ser llevado a cabo con una persona muy importante que es el analista y eventualmente el medio, digamos, que le va a dar una regresión a la dependencia absoluta. La importancia del medio, y acá pongo un poquito de neurociencia, va a estar dado por lo que se denomina actualmente la epigenética, o sea, que es la expresión de los genes a través de ciertos cambios que se dan en el ADN, no en el ADN, sino en la configuración del ADN, el ADN sigue igual, y que permiten cambios de receptores y cambios de, ¿cómo podría decir?, de tolerancias al estrés, a los corticoides, a la adrenalina, toda una serie de cosas que hacen que se pueda bajar los niveles de ansiedad terribles y variables que tiene el borderline. Quisiera nombrarlo Alfredo Panseira porque Panseira tiene una descripción planteando el tema de la decisión de verdadero y falso self, y el falso self del border, producto de la decisión muy temprana, es un falso self facetado, y yo creo que ese falso self facetado en diferentes tipos de identificaciones tiene que tratar de ser integrado, que es una de las funciones que cumple el buen holding de una madre que permite ser creada por el hijo. Este concepto es muy winnicottiano, es muy difícil de explicarlo ahora. Pero una madre que puede ser creada por el hijo omnipotentemente tiende a tener un buen holding y tiende a integrar las identificaciones porque los borders no sienten que son ni sienten que existen justamente por todas las identificaciones que tienen. Bueno, traía un punto de vista más. Me parece que se han nombrado toda una serie de autores que dan diferentes puntos de vista, pero que yo creo que son más compatibles y podemos lograr un idioma más común. Gracias. Gracias, Horacio. ¿Les parece, tienen Eduardo o Horacio Rotemer, quieren responder, quieren comentar ahora o seguimos con la ronda de reflexiones? Según sea la costumbre vuestra, yo me adapto perfectamente, como prefieras, Elsa. Tenemos un pedido más, o sea que por ahora tenemos tiempo, ¿no? Tenemos media horita más, un poco más. Perdón, era Mabel, sí. Si querés hacer un comentario ahora, tenemos tiempo. Bueno, porque hubo 3 intervenciones, ¿no? Sí, Bueno, tenemos. la viñeta de Cristina González ilustra sobre todo el tema de la constancia objetal, de la presencia del terapeuta con un paciente borderline grave, donde hay una oferta eh, que es mayor y diferente que la que uno puede tener con un paciente neurótico con el que mantiene una cierta distancia operativa, digamos, ¿no? Esto de mandarle mail todos los días. Pero bueno, esto es algo que en lo que insistió Ferenczi primero que nadie, y que seguramente varios de los casos difíciles, como se llamaban por entonces, eran pacientes borderline, y continuó Nach, ¿no? Yo los mencioné a ambos cuando hablaba de personas que habían tenido traumas precoces y a repetición, que hacía falta esa presencia benevolente del analista, ¿no? Y está en lo de Winnicott como el analista suficientemente bueno, una suerte de continuidad y de representación de la madre suficientemente buena, ¿no? Eh, bueno, a mí me tocan ejemplos de este tipo con frecuencia porque me han tocado varios pacientes borderline, como les pasará a ustedes a lo largo de todos estos años de trabajo. Hace pocos días a una paciente, de pronto improvisamos una segunda sesión inmediatamente a continuación de la primera porque se cortaba la sesión y era muy cruel para ella, ¿no? Se cumplían los 45 minutos, es el tiempo que se usa aquí, y yo disponía tiempo y le propuse, ella aceptó, y bueno, tengo ciertas contemplaciones y actitudes diferentes con ella y además por lo menos en un sentido simbólico, indica mi presencia, mi disposición incondicional a ayudarla, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, esto con relación a lo de Adolfo, agradezco especialmente también tu participación, Adolfo, porque eh, hay un aporte especial tuyo en relación a este Freud casi pre-psicoanalítico que te gusta estudiar minuciosamente, es muy interesante. Y el tema de la desidentificación, lo mismo que el de la reestructuración identificatoria a nivel mente psicológico, a mí me resulta muy atractivo. No he podido entrar en eso, pero a raíz de este comentario de Adolfo puedo decir algo. Puedo decir de que esta desinvestidura parcial en el trabajo analítico es paulatina y se parece mucho, mucho a lo que sería la elaboración de un duelo. Es decir, sería algo así como renunciar parcialmente a un objeto, ojo, por agresivo o malo que fuera. Y es vivido por los pacientes como un sentimiento de deslealtad, generalmente sea una figura paterna o materna. Es un momento, el de cuando se logra un cierto grado de desidentificación después de mucho tiempo de trabajo, no solo con un buen setting, sino con pacientes con cierta capacidad o talento para analizarse. Es un momento muy delicado donde surgen resistencias importantes. Uno está llegando a algo que realmente es el objetivo más ambicioso del método psicoanalítico, que es la posibilidad de un cambio en la estructura psíquica. Y entonces ahí hay un sentimiento a veces de despersonalización, de extrañamiento de los pacientes y de deslealtad hacia la figura, por ejemplo, paterna, que han manifestado su odio, su oposición, y sin embargo son identificaciones que están ahí, y como decía Freud, y el sujeto actúa más tarde o más temprano del mismo modo, se comporta como el padre cuando, por ejemplo, había dicho, cuando yo sea padre, nunca seré como mi padre con mis hijos. Sin embargo, le sale una identificación temprana y bueno, tiene que hacerse ego distónico eso, pero aún así es un momento muy delicado donde inclusive el paciente puede desertar. Hay momentos de extrañamiento, de desorganización y una particular angustia cuando uno llega a esas alturas del tratamiento, que por supuesto hoy en día tampoco es tan frecuente que podamos disponer de esto, ¿no? Bueno, Adolfo decía que yo escribo claro y creo que una de las personas que me ha servido de modelo ha sido Ángel Garma, que se comentaba que antes de publicar algo se lo hacía leer al portero del edificio. Solamente lo publicaba cuando el portero lo había entendido. El hombre no sabía gran cosa de psicoanálisis, pero si no ne vero è ben trovato. Pero me sale así también, porque mi pretensión es ser entendido, transmitir de la manera más clara posible lo que pienso. Es absolutamente lo opuesto de otros autores. Sí, total. Bueno, y esto del superyo, bueno, es importantísimo. No coincido con Ricardo en lo que decía Ricardo. Yo sí coincido en que el superyo patológico tiene una importancia trascendente en la psicopatología. Es que lo dijo Freud. Dijo Freud que el superyo patológico es el principal factor patógeno. Claro que en el borde a lo mejor lo que hay es un déficit en la formación del superyo, que también hace falta el superyo, de conciencia moral, porque si no sería la ley de la selva, seríamos todos psicópatas, actuaríamos impulsivamente, pero evidentemente Claro. da mucho de sí el trabajo del conflicto del super yo sádico con el yo masoquista, que otra vez voy a mencionar a Garma porque es uno de los autores que más y mejor trabajó esa problemática en la neurosis obsesiva, en la melancolía, en la manía, donde propone la existencia de un super yo engañador, que todavía a veces es más jodido que el super yo de la melancolía. Pero el super yo hace falta, le diría a Ricardo, pero más sanito, más benevolente. Y aquí hay una fórmula con la que me gusta jugar a mí. Freud dice, desde el punto de vista de las metas teóricas del tratamiento psicoanalítico, lo que era ello, yo debo advenir. Y esto se podría aplicar a la problemática, a la conflictiva intrapsíquica, intersistémica del yo con el superyo, y diríamos, lo que era superyo, yo debo advenir. En el sentido que el yo lo hace suyo sin que de esa manera se produzca el conflicto. Está levantando la mano Horacio. Termino, Horacio, enseguida. Está pidiendo pista, Horacio. Estoy pidiendo pista, estoy pidiendo pista. Sí, Horacio, Bueno, sí, adelante, sí. adelante.
Porque me gustaría, por un lado, en relación a esto último, que es tan interesante, lo del superyo, que siempre nos olvidamos del ideal del yo. Es superyo, ideal del yo. Y el ideal del yo puede incluir tendencias destructivas, tanto hetero como autodestructivas. Hay una especie de conformación, ¿no?, ideológica, epigenética, que tiene como fin, una tendencia auto o heterodestructiva. El instinto de muerte freudiano se resignifica de esta forma y se resignifica sin que se deje de lado la tendencia auto o heterodestructiva, ¿no? No es solo el súper, es el ideal, ¿no? Si uno tiene ideales destructivos, está sonado el que está cerca o está sonado el mismo que tiene esos ideales, ¿no?, esos fines. Y eso es interesante porque con respecto también a la castración, como se ha escrito tanto, como ha habido tanta gente que ha contribuido a ampliar el término castración, está esto, la escuela francesa en particular, ¿no?, lo simbólico, lo imaginario, lo real, la castración imaginaria, ligada a la amenaza que pende sobre la propia imagen. Ya no es solo la diferencia sexual anatómica, es el contraste entre identidades lo que se pone en juego y la manera que el ideal regula la posición del yo con respecto a esa imagen que puede ser idealizada o que puede ser una imagen en ruinas. El border, lo que yo entiendo por la clínica, es que se preserva de que haya algo que lo aniquile con esas escisiones que lo sostienen con identidades mutantes. Y ahí no es la diferencia sexual anatómica, es el problema de la imagen, ¿no?, de la identidad, el todo subjetivo que no se ha podido conformar apropiadamente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Horacio. ¿puedo Entonces, les continuar? cuento que tengo ahora 5 pedidos de participación, así que les voy a pedir ahora sí que seamos breves, porque Pero no muy tenemos bien, me tanto faltaba tiempo. responder también a Horacio García, Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, y bueno, terminar a de ver. responder también a Adolfo en cuanto a lo que traía Horacio, su libro de estructura psicopatológica, que a mí también me encantó y debo confesar que por eso tenía especial preferencia porque Horacio fuera mi comentador, porque encontraba muchas cosas similares. Creo que podía entenderme, digamos bien, Horacio. Esto de la desmentida que vos decís, yo estoy de acuerdo con Horacio. La desmentida es desmentida la castración en el perverso, sin duda, desde Freud en adelante, pero en el borderline eh, abusaríamos del concepto de desmentida la castración si lo incluyéramos en el borderline. El borderline, el drama del borderline es preedípico, el drama del borderline está en hechos, en sucesos tempranos, en el desarrollo temprano. Y yo coincido con Horacio que lo que está desmintiendo permanentemente el borderline es su propia insuficiencia, su propia minusvalía, su vacío a través de la desmentida y acompañándose de objetos que funcionan como dobles o fetiches, pero objetos de identificación que le sirven momentáneamente. En cuanto a Horacio García, bueno, está el tema de la pulsión de muerte que se está discutiendo mucho, hay cada vez más gente que no está con la pulsión de muerte. A mí nunca me molestó el concepto de Freud, siempre me resultó muy útil y tanto más la versión de Klein de la pulsión de muerte, no tanto en cuanto a lo constitucional, que al final deviene de sadismo en envidia, sino en las manifestaciones clínicas y ostensibles de la pulsión de muerte. Si las pulsiones destructivas o agresivas, tomando a Freud, representan de alguna manera la pulsión de muerte, tenemos un ser humano hoy con una pulsión de muerte que te la voy a decir, con las guerras que están sucediendo, con los genocidios que están sucediendo, está matando y matándose con las alteraciones del cambio climático. Entonces yo me rijo por eso, todo lo que sea agresivo o destructivo hacia los demás o hacia uno mismo, en este último caso es el masoquismo, ¿no? Siguiendo claramente a Freud. Pero no quiero entrar a discutir mucho más esto, no tenemos tiempo.
el tema de la regresión es muy interesante, que lo planteaba Horacio. Yo lo trabajo mucho en el primero de los trabajos sobre el borderline, que di como lectura optativa. Trabajo el tema de la regresión, la conveniencia o no conveniencia de una regresión terapéutica en el tratamiento de un paciente borderline, que si es muy grave es un arma de doble filo. Y que los que más y mejor han trabajado y han escrito sobre la regresión para mí han sido Balin, no en vano, analizado y discípulo de Ferenczi. El propio Ferenczi es el que inicia mejor el tema, porque Freud no habla nunca de regresión prácticamente en la cura analítica, salvo una sola vez. Y entonces, luego viene Balin y luego viene Winnicott también con su trabajo sobre la regresión. Y que hablaba de identificaciones, Horacio García, sobre entre la madre y el hijo. Winnicott remarca que primero la identificación de la madre con el hijo, para empatizar con el hijo. Identificarse para comprenderlo, para conocerlo, para ver cuáles son, a qué se debe su llanto, ¿no? Y luego sobreviene, si hay una buena conexión, las identificaciones fundantes del niño con la madre. Hasta aquí llego, gracias. Gracias, Eduardo. Eliseo, lo más breve que puedas, por favor, perdone. Bueno, como pueda, como Dale, pueda. Eliseo, como cuando jugábamos al fútbol. Bueno, un caluroso saludo a mi amigo Lalo Breyer, con quien fuimos compañeros de fútbol en el equipo que atajaba Dito Rubinstein, acá presente. Un glorioso equipo que se llamaba Ciencia y Sudor. Pero bueno, menos mal que la distancia es, ¿cómo se llama? Puede ser solucionada. Gracias, Eliseo, muy amable. Bueno, no había terminado, Gracias, ¿eh? Eliseo. Perdón, pensé que... Perdón, discúlpame. Está bien, cumplí con lo de breve. Bueno, ya estoy acostumbrado a ser breve. Perdón. Bueno, Agradezco puedo mucho tu saludo, agradezco mucho tu saludo. referirme Eliseo, un a abrazo. un aspecto que me parece muy importante en este tipo de pacientes, que es el de la contratransferencia. Estos pacientes que utilizan mecanismos muy primitivos, identificación proyectiva, renegación, transformación en lo contrario, etcétera, suelen generar una dificultad contratransferencial de poder tolerar en el proceso analítico estas situaciones que muchas veces conducen a la actuación. A mí me parece que hay un fenómeno que muchos pacientes, sobre todo los de este tipo, traen, que es tratar de inconscientemente inducir al analista a repetir los objetos más patologizantes. Quiero decir que ya hay una dificultad en sí de trabajar con estos pacientes. La tolerancia tiene que ser exprimida al máximo, porque a veces estos pacientes pueden inducir una contratransferencia negativa. Y yo quiero advertir sobre esa situación que me parece haber experimentado, y es esa tendencia de los pacientes a inducir en el terapeuta lo peor de sus historias, lo cual puede conducir a actuaciones contratransferenciales. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Eliseo. Bueno, al contrario, por favor. Disculpa la interrupción, pensé que habías terminado. Bueno, Viviana Piccolo, De vez lo en más, cuando lo más cortito que podamos. Bueno, me encantó lo que pude escuchar, pero llegué tarde. Y me quedé pensando en varias cosas, y es que este tipo de pacientes, la verdad es que
implican distintos cuadros diagnósticos. Entonces no pude escuchar, Eduardo, si cuando vos hablas de paciente borderline, pensás más en los que tienden a algo más depresivo / agresivo, o los más actuadores o los más esquizoides, porque a mí lo que me parece que tiene como común denominador son estas cuestiones que vos mencionabas, ¿no? De lo agresivo y los estallidos. Por un lado eso, por otro, y pensaba que no es lo mismo considerar la falta de figuras continentes, estables, ¿no? Que se puedan introyectar como objetos buenos, que la presencia de figuras negativas, y, y que lo pensemos entonces más en función de los entornos o más en función de lo que este tipo de cuadros tiene, que podría tener que ver con esta cosa desidentificatoria, ¿no? Y que me parece que trae aparejado esto que vos traías del perjuicio, ¿no? Para los demás o para sí mismos. Y me parece que nos quedamos sin poder escuchar esto que vos destacabas sobre, y que ahora también traía Eliseo, ¿no? Y el trabajo con el analista y la identificación con el analista. Yo creo que es ahí donde podemos entender un poquitito mejor esto, ¿no? Y pensando en la intervención de Cristina, creo que era la colega que te preguntaba al principio, y bueno, y Winnicott habla de los cambios en el encuadre con este tipo de pacientes, ¿no? Y me parece que él se refirió a esto y que yo creo que es importante que lo podamos, que los podamos incluir en este psicoanálisis más contemporáneo, ¿no? Bueno, un poquito esto. Gracias. Gracias a vos, Viviana. Doctor Garfinkel. Y después tenemos, no sé si le damos entrada a Gregorio, Eduardo, y después una vueltita de comentarios tuyos. Después tenemos de comisión directiva una pregunta, dos en realidad, y si tenemos tiempo, doctor Lancel. Bueno, Gregorio. No, yo solamente saludarlo, felicitarlo, pero quiero tomar algunos comentarios marginales, aparentemente marginales, que se hicieron, porque el tema realmente es importante. Incluso quiero tomar cuando recién, como un comentario casi ocasional, pero obviamente se refirió a lo cultural actual, la guerra, las matanzas, etcétera, etcétera. A mí me impactó, sí, y además un tema que obviamente es central. ¿A qué llamamos identificaciones? En todo sentido. Yo quiero tomar en particular las que se refieren a, a unos conceptos que Freud planteó cuando, ya en su último modelo, señala la importancia de lo transgeneracional. Cuando él toma la noción de series complementarias, que antes era una manera de exponer que intervenía tanto lo ontogénico como lo filogenético, en el yo y el ello dice claramente que el ello es reservorio de lo transgeneracional. Entonces, cuando hablamos de las identificaciones, y no podría, por razones de tiempo, tomar todo lo que Freud dice y cómo se toma, porque en realidad Freud en el yo y el ello señala que hay una comunicación directa en lo que va a ser las identificaciones transgeneracionales, el ideal del yo y el superyo, que con el nacimiento, recién va a aparecer el yo como distancia mediadora. A lo que yo quiero señalar es que es un tema riquísimo y complejo. Es riquísimo y complejo.
Y no cabe ninguna duda de que la actitud, y lo digo así, la actitud, la conducta del terapeuta es crucial para un tratamiento psicoanalítico. Es crucial. Y los ejemplos que precisamente al tomar este tipo de pacientes, o más graves todavía, aún el paciente psicótico, uno se da cuenta que más allá de la técnica, va a jugar mucho la personalidad del analista, su manera de encarar todo eso, es decir, entender hasta qué punto, cuáles son los límites de la técnica, pero que si no es, ya que se mencionó a Nacht, Nacht fue un psicoanalista que insistió mucho en lo humano, entre paréntesis, ya que Eduardo mencionó a Badraco, fue el analista, Badraco se analizó con Nacht en Francia. De ahí salió toda su manera de acercarse a los pacientes. No, lo que quiero decir es que me parece muy importante esto, pero debemos tomar algo que Breyer lo trae y que es un problema, Freud lo trajo. Aquí, cuando se señala lo transgeneracional, ¿cómo hacemos para poder comprenderlo un poquito más? Porque no cabe ninguna duda de que incide, pero no cabe también ninguna duda de que es a nivel inconsciente. No es lo mismo que, yo trabajo mucho con familias, ¿saben? No es lo mismo que tomar una identificación de algún familiar vivo, cercano, etcétera, que cuando realmente aparece, y a veces hemos podido acercar, darse cuenta que más allá de la primera generación están las anteriores, están los abuelos, y la pucha que sí inciden. Bueno, nada, haría falta mucho más tiempo, el trabajo es muy lindo, y agradecerle a Eduardo el trabajo y la posibilidad de este tipo de intercambio. Es verdad, gracias Gregorio, Y muchas gracias. Gracias. ¿Tenés algún comentario, Lalo, para hacer ahora? Nos quedan 10 minutos. ¿Le doy la palabra entonces o deseas Sí, hablar? perdón que estaba con el Ah, micrófono perdón. cerrado. Rapidito, digo, para dialogar un poquito con Horacio, que Sí. no hemos podido hacerlo aún, por lo pronto hoy, estoy de acuerdo con lo del ideal del yo, la patología del ideal es importantísima y bueno, por ejemplo, el hijo de un mafioso tiene como ideal a lo mejor ser el capo mafia como su padre una vez que se muera. Así que imagínate la patología que hay ahí. O cuando el ideal del yo es inaccesible, porque es absolutamente de un nivel de perfección y de completud impresionante. Todo el trastorno en la autoestima, ¿no? Eso trae. Yo me acuerdo de un conocido y celebrado compositor de tango que tuve el honor y la satisfacción de invitarlo a cenar en Barcelona cuando estaba de gira, y estaba deprimido el hombre, porque él hubiera querido ser un pianista de la música mayor, un concertista, tocando Mozart, Beethoven, Bach, y era apenas un compositor de tangos y de valses, y qué tangos y qué valses que hasta hoy canta todo el mundo. O sea que una persona muy celebrada, y sin embargo él arrastraba una depresión narcisista a raíz de esto, lo confesó en aquella cena. Y esto pasa con el melancólico. Lo que tenemos poco en cuenta, y tiene gran valor clínico y técnico, es que el paciente melancólico con mucha frecuencia tiene un ideal del yo inaccesible. Aparte de toda la problemática con la parte de la instancia crítica o conciencia moral del super yo en relación con el yo. En cuanto a lo del liceo, Eliseo, te agradezco mucho que hayas traído este tema. Tenemos poco tiempo, pero te invito a que leas el trabajo que yo presenté como complementario o optativo, porque ahí le dedico bastante a la contratransferencia en el borderline. Hablo de la contratransferencia concordante, siguiendo un poco la línea de Racker, que me parece que es el que mejor escribió sobre contratransferencia, para mi gusto. En cuanto a la empatía ferenciana, ahí está, del yo del paciente con el yo del analista, para vibrar con el paciente, para detectar el tipo de ansiedades del paciente. Hay gente como Bergeret que piensa que con la ansiedad, las ansiedades especiales que te hace sentir contratransferencialmente el borderline, puedes hacer un diagnóstico de borderline, fíjate. Y luego está la identificación, perdón, la contratransferencia complementaria,
en donde ahí tomo lo de Greenberg, de la contraidentificación proyectiva, que tenemos que percatarnos de eso, porque el paciente nos transfiere proyectivamente, por identificación proyectiva, en la jerga kleiniana, un objeto persecutorio, un objeto interno, y nosotros podemos a lo mejor no captarlo y actuar en consecuencia, como decía, así ser iatrogénico para el paciente. Entonces, muy importante el análisis de la contratransferencia, el autoanálisis, para poder operar en consecuencia e interpretar la transferencia, porque hay una relación de objeto transferencialmente se está dando ahí, ¿no? En fin, los pacientes de borderline, sobre todo por los componentes agresivos, la ira y la repetición de las situaciones traumáticas, nos ponen a prueba. Y el propio Freud dice, más allá del principio de placer, que hacen que nosotros tengamos rechazo hacia ellos. Se repite la situación traumática. La compulsión de repetición no es algo meramente personal, sino que puede incluir al comportamiento del otro, a lo que el sujeto inconscientemente induce en el otro, en este caso el analista, que tiene un sentimiento de rechazo o se enfada. Así que bueno, esto da para mucho. Cada vez trabajamos más y mejor con la contratransferencia, y eso es un gran avance en la técnica. En cuanto a lo de Piccolo, bueno, ya sabemos que la clínica del paciente borderline es proteiforme, pero algo tendrán en común todos los borderline para ser considerados como tales. Generalmente decíamos, este paciente no es un paciente para análisis hace muchos años, es para darle psicofármacos nada más. Muchas veces eran borderline, pero eran proteiformes, no acabábamos a asir esa patología, pero tienen algo en común, tienen esa depresión esencial, tienen ese déficit en la identidad, esa difusión de la identidad que dice Kemper, utilizan el mecanismo de la desmentida, pero después hay distintas manifestaciones, ya sean pacientes depresivos agresivos o actuadores impulsivos o adictos, hay muchas adicciones, o esquizoides. Y lo del objeto persecutorio, estoy de acuerdo, los objetos bizarros, los objetos persecutorios, que a veces ni siquiera es el vacío, que para mí es un vacío identificatorio, es un vacío representacional el que tienen los borderline, es un vacío afectivo en definitiva, por falta de amor, porque generalmente la patología para mí es por falta de amor. Si nos ponemos a ver, bueno, salvo las neurosis, que podría ser diferente, pero estos pacientes que tienen trastornos narcisistas, es eso. Y a veces puede pasar algo peor que el vacío existencial e identificatorio, que es estar habitado el mundo interno de los pacientes por objetos persecutorios que hacen que su mundo interno sea realmente terrible, terrible. Entonces, esto hay que trabajarlo mucho en la terapia, con mayor o menor suerte. Cuando el paciente es muy, muy grave, es difícil de controlar y de trabajar analíticamente, pero hay borders y borders. Cuando se acercan un poquito más a la subestructura neurótica, nos permiten, Clarisa, trabajar más interpretativamente, incluso porque cuando está regido ese aparato psíquico, aunque sea momentáneamente, porque siempre fluye, por el ideal del yo en lugar del yo ideal, que es propio de la subestructura narcisista que caracteriza al borderline. Quería decir algo sobre la identificación con el analista, simplemente nombrar una frase de Helen Deutsch que dice, y es muy significativa, si bien el psicoanálisis rara vez tiene éxito en tales casos, evidentemente se refiere a pacientes graves no neuróticos, esto es del año 42, los resultados prácticos del tratamiento pueden ser muy notables, sobre todo si se utiliza, atención, una fuerte identificación con el analista como influencia activa y constructiva. Es para inspirarse esa frase, es sugerente de todo lo que puede estar encerrando esta frase. En cuanto a lo que traía el doctor Garfinkel, le agradezco mucho su intervención. Sí, lo transgeneracional evidentemente es algo que todavía hay que seguir investigando y en la clínica hay que investigar mucho. Es lo menos evidente, lo menos fácil de demostrar, pero bueno, dentro de lo que es la conformación, la estructuración, valga el término, de una identificación, donde nosotros tenemos referentes más claros en objetos reales externos, en las figuras parentales, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí brilla la figura de Aide Feinberg
con el tema del telescopaje de las generaciones, ¿no? La personalidad del analista siempre va a ser muy importante y bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no tenemos tiempo. Les pido disculpas a las dos pedidos de intervención de comisión directiva y al doctor Lancel, mil disculpas, pero no tenemos tiempo, son y 26. Y sí quería decir, Eduardo, porque hay un montón de saludos y de intervenciones que están volcadas al chat, de gente de Uruguay, de Brasil, de Lima, Perú, de México, que te envían saludos y el comentario del excelente Ateneo, de las dos exposiciones que han sido muy enriquecedoras. Así que solamente contar eso, que la verdad nos enorgullece muchísimo haberte tenido, haberte escuchado. Agradezco a cada intervención, a cada colega que ha participado hoy en los Ateneos. La verdad, ha sido un lujo. No sé si alguna palabrita más de despedida, Eduardo. No, agradecerles nuevamente a todos, me he enriquecido mucho del encuentro, me quedo pensando en algunas intervenciones y siempre muy complacido estando en contacto con todos ustedes. Así que gracias. Bueno, Gracias también a los que han enviado mensajes a través del chat, por supuesto. sí, varios, muchos. Bueno, muchísimas gracias. Perdón a los que no pudieron participar, la verdad es que lamentamos, el tiempo es así, Cronos nos ubica en estas dimensiones, así que nos despedimos hasta el próximo Ateneo, la semana que viene, que ya les pasaremos las informaciones por flyer, vía mail. Gracias, Eduardo, un abrazo grande. Sí, Gracias. sí. Lo Y que el Horacio. próximo me tiene a mí también como miembro y los invito, están todos invitados a ese, Claro, claro, sí, claro que sí. la transmisión del psicoanálisis en las instituciones actuales. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, ya lo tenés claro. Gracias por el aporte entonces. Bueno, ¿algo más? 2 minutos. Mabel, quería Sí. informarle al público, como dice recién Horacio, que el próximo Ateneo es el 6 de mayo. Van a estar Horacio Rottenberg, Graciela Jaján, Lilia Bordone y Enrique Alba. Perfecto. Horacio, por favor, ¿por qué no das el título, que es muy sugerente también? Ay, no te lo, Lilia a lo mejor me ayuda, que está ahí. Bueno, Si no sabes de qué vas a hablar, Horacio. No sé de lo que voy a hablar. Te digo yo, son las condiciones actuales para la práctica del hacer un psicoanálisis. conversatorio. Condiciones actuales para la práctica del psicoanálisis, especialmente enfocada hacia la formación psicoanalítica. No, Es hay que largo. tener plata. Hay que tener plata para eso. Es muy sencilla la respuesta. No, Las es gratis, es actuales. gratis. El Ateneo es gratis, así que pueden venir. No, pero la condición para el análisis es tener plata. No hace falta pensar mucho. Sí, y, Bueno. algunos otros valores además del dinero material. Hay que tener una cripto gold en la cabeza. Sí, también hay cheques, hay tarjetas, hay muchos otros valores, sí. Tiene que tener un cierto grado de masoquismo, Muchísimas Adolfo. gracias, nos estamos viendo. Adiós, hasta la Gracias, Lalo, próxima. Muchas gracias, Horacio, gracias.